Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast 122, Populismo y la ley de tercios polarizados. Cuando me refiero en las conferencias a la ley de tercios polarizados, yo me estoy refiriendo a una forma de representar en números, en proporciones, un fenómeno que fue estudiado por, entre otros, por John Nash, este científico matemático que en cierto momento de su vida sufre esquizofrenia, que fue su historia llevada al cine. Es un premio Nobel cuya historia fue llevada al cine, en español Una mente brillante fue el título de la película. Eh, Él estudiaba el vínculo entre los números, las ecuaciones, las proporciones matemáticas y el ser humano, los comportamientos humanos, el comportamiento de animales o de manadas. Esto extrapolaba la matemática al mundo biológico. Y esto vamos a tratar de verlo hoy en la ley 20-20-60 o de los tercios polarizados. Cuando hablo de polarizados significa opuestos, extremos, diferentes. Por eso hay un tercio, vamos a verlo en el gráfico, que tiene un 20%. Vamos a considerar esto puede pasar dentro del partido político donde estamos trabajando, o puede pasar en la sociedad entera. Puede pasar hoy, por ejemplo, en Cataluña, con los independentistas y toda la sociedad. Hay un 20% activista, completamente apasionado por el independentismo, apoyando a los partidos, haciendo manifestaciones, haciendo activismo en las redes sociales, etcétera. Hay otro 20% que hace exactamente lo contrario, conservador, etcétera. Y esto estoy dando el ejemplo de Barcelona, pero podría ser de Cataluña en general, pero podría aplicarlo a cualquier situación de juego de intereses en una organización o en la sociedad de todo un país. Por ejemplo, cuando entra en acción el populismo, un grupo populista toma un gobierno, vas a ver que hay un 20% de personas totalmente partidarias que visten literalmente la playera, la camiseta de ese partido con los colores, usa los gorros, participa en los actos, es más, lo hace hasta voluntariamente, es activista o ciberactivista en las redes sociales, es aquel que está tratando de predicar constantemente en favor de ese líder. Hay otro 20% que es completamente opuesto, es radicalmente, es la antítesis, está en las antípodas del primer grupo del 20%. Y hay un 60% en el medio, muy influenciable, que va según la marea. Si el gobierno está logrando situaciones económicas beneficiosas, la mejoría se está notando, realmente es influenciado hacia un grado de apoyo, no incondicional, pero light, hacia el 20% que apoya a ese gobierno. Cuando las cosas cambian, ese humor positivo se hace un humor negativo y se negativizan. Esto pasa cuando vemos que hay un 20% de masa de votantes, una base dura, difícil de demoler, de corroer, de esmerilar, que apoya a un gobierno, incluso cometiendo errores terribles e incluso siendo sorprendido, por ejemplo, haciendo actos no éticos, actos de corrupción, y sigue porque hay un 20% que es así, hay un 20% opuesto y hay un 60% influenciable. Pero si hay un 20% totalmente apasionado por el líder, carismático tal vez, que puede ser de derechas o de izquierdas, porque el populismo no diferencia. Si bien ahora estamos viendo en Latinoamérica y en Europa predominancia de activismos populistas de izquierda. Entonces, ¿por qué entonces el otro 20% de más conservadores o burgueses no aparece también, no se lo ve? ¿Por qué estamos mencionando que existe un espejamiento 20-20? Porque ese otro 20% burgués, acomodado, no es gregario,
no se junta en masa, no, y esto pasa también en las religiones. Hay un 20% de religiosos realmente entusiastas que van a las grandes misas y procesiones, van a actos públicos evangélicos, hacen alarde de su creencia religiosa, de su fe, hacen actos públicos, rituales públicos, mientras que el otro 20%, por ejemplo, agnósticos o ateos, no se juntan en ningún lugar, no son gregarios, no van a rituales juntos a defender su ateísmo, etc. Lo mismo pasa en el mundo de la política. Este 20-20-60 es una fórmula tan mágica y tan completa como la famosa ley de Pareto 20-80 que teníamos que... Pareto, economista italiano, que decía que un 20% de la población de Italia tenía el 80% de las riquezas, los campos, el circulante, y el 80% restante, es decir, la masa del pueblo italiano, luchaba, se le iba la vida en tratar de salvar alguna migaja del 20% que quedaba. La ley de Pareto funciona en la vida real en todo. O sea, cuando vemos, por ejemplo, en un celular, el 80% del tiempo aire que consumimos, de las llamadas, WhatsApp, etcétera, lo consumimos en un 20% de nuestra lista de contactos, de nuestra agenda. Es la gente con la que más nos comunicamos. En el placar de nuestro apartamento tenemos un 20% de nuestras ropas que la usamos el 80% del tiempo. Es la ropa que más nos gusta. En las organizaciones tenemos un 20% de la gente que nos genera el 80% de los problemas, o también tenemos un 20% que en una empresa, por ejemplo, nos genera el 80% de las ventas o de los resultados o del crecimiento. En la ley de tercios polarizados, en el campo de la política, de las ideologías y de los populismos, la vamos a ver claramente. Lo vamos a ver claramente porque encontramos ese 20% de base firme, dura, sólida, que aunque le mostremos a la persona, a ese líder, realmente robando o burlándose del pueblo, igual no lo van a creer y van a pensar que es una edición de alguna persona malintencionada de la oposición, porque claro, ahí entra el juego lo que hemos visto en otros podcasts con respecto a la creación del enemigo único, el demonio. De hecho, hasta en las religiones, si no tenemos un Satanás, si no tenemos un demonio, si no tenemos un infierno, se acabó el juego. Nosotros tenemos que empezar a usar nuestro conocimiento de la matemática aplicada a la biología para comprender por qué hoy por hoy estamos siendo vulnerables ante los populismos que se expanden en las distintas sociedades democráticas. Los veo en el próximo podcast o en nuestros seminarios presenciales. Espero que también puedan adquirir, leer, compartir nuestro libro Neuropopulismo. Escríbanme. También síganos en las redes sociales. Les pido que nos den likes, que compartan los contenidos, que estén siempre en contacto. Y en nuestra página web también disponemos de material en audio, en video y textos descargables sobre la neuropolítica, la neurociencia aplicada a las organizaciones sociales y también al campo de las empresas. La antropología empresarial y la neurociencia aplicada a los resultados. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.